Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías 9, versículos del 1 al 7. Tenemos aquí una de las profecías donde el nacimiento del Mesías es anunciado. Así que son versículos muy conocidos, pero hoy no hablaremos de ellos. A pesar de que serán nuestra base, esto lo dejaremos para la semana que viene. Hoy vamos a establecer un poquito lo que es la base antes de poder hablar de este versículo 6 que leemos ahora acerca de estos nombres del bebé que iba a nacer. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza. Y dice así la palabra del Señor, Isaías 9, versículos del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, te pido que te bendigas tu palabra, corazón, y que podamos vislumbrar este rayo de esperanza que tú trajiste al mundo cuando Cristo nació. Señor, llena el corazón de gozo, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y dejar que ésta obre y dé fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues por supuesto todo el mundo conoce bien estos versículos, y de hecho es que yo recuerdo de pequeño hacer la obra de Navidad en la iglesia y todos los niños con su cartelito, admirable, consejero, Dios fuerte, ¿verdad que sí? Y quizás algunos de vosotros también. Pero son versículos preciosos. Pero cuando uno lee un poquito con entendimiento, te das cuenta que hay algo detrás que hace que sean preciosos. La ofrenda. Un rezagado. Hace que sean especiales. Cuanto más cuenta te des de lo que había detrás, más vas a apreciar tú estos nombres de Cristo. En una colección de monedas medievales se describen a los reyes de la corona de Aragón del siguiente modo. Tienes a Pere el Gran, Alfonso II Liberal, Jaume II el Just, Alfonso III el Benigne, en catalán lo digo, porque tengo en catalán, ¿de acuerdo? Pere III el Solemoniós, Martí l'Humà, Ferran I el d'Antequera y Alfonso IV el Magnánimo. Son apodos que le dan a los reyes, ¿de acuerdo? La palabra sería epítetos, ¿de acuerdo? Que se dan a los reyes. Si tú lees o ves las películas de Narnia, ¿de acuerdo? Tienes a Peter, en inglés, el Magnífico.
¿Os acordáis? ¿Habéis visto la película? O los libros, lo pone ahí. Peter el Magnífico, Susan la Gentil, Edmund el Justo y Lucy la Valiente. Para que veáis que son nombres, adjetivos, que son comunes, ¿de acuerdo? Y ayudan a describir un poquito las características del rey o de la reina. Sennacherib, que aparece en la Biblia, se describe a sí mismo de este modo: gran rey, rey fuerte, rey sin igual, verdadero pastor, favorito de los grandes dioses, guardián de la verdad que ama la justicia, presta ayuda, acude en auxilio de los débiles y se esfuerza en buenas acciones. Hombre perfecto, guerrero viril, el primero de todos los gobernantes, la brida que controla a los insumisos y el que fulmina a los enemigos con el rayo. Vamos, que este no necesitaba buenas, ¿vale? El más de lo más. Pero así es como él se describe, como se transparenta de las Royal Inscriptions of Sennacherib. Inscripciones que habían en las paredes, ¿de acuerdo? Pero es una inscripción de este rey, un epíteto. Un epíteto es un adjetivo que resalta las características del sustantivo al que acompaña. Así que cuando acompañan el sustantivo o el nombre de un rey, ensalzan y exageran aquello que el rey cree tener como una de sus características, ¿de acuerdo? Y aunque no sea del todo verdad, pues es como que lo enfatizan y lo exageran. Ahora, hemos leído en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, cómo Isaías describe a este bebé que va a nacer y le pone unos nombres extra. Y dice que su nombre es admirable. El Mesías es admirable. El consejero. El Dios fuerte. El Padre eterno. El príncipe de paz. Es un epíteto, pero que basándose y estando ligados al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Verbo encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, estos epítetos, estos nombres no describen algo que él se cree ser, algo que le gustaría ser, algo que parece ser, sino que describen en la exactitud, porque él es Dios, aquel a quien describen, a Jesús. Él es admirable, él es consejero, él es Padre eterno, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una costumbre que se ha dado a los reyes a lo largo de los siglos, pero cuánta mayor gloria tiene cuando ocurre que son nombres dados a ese Dios único y verdadero. Cuanto más para aquel cuya autoridad descansaba no solo en su poder, sino también en sus personas. Así que yo quiero enseñarte en esta mañana que estos nombres llenan de gozo y esperanza a aquel cuyo corazón está descansando en Dios. En esta mañana, antes de hablar de los nombres de Dios que encontramos, o de Jesús que encontramos en Isaías 9:6, vamos a enfatizar la esperanza que la profecía del nacimiento del Mesías iba a traer a un mundo sumido en oscuridad. Y cuanto más entiendas tú la oscuridad que había en el mundo, más vas a apreciar la luz que Cristo trajo. Cuanto más comprendas la oscuridad que había en tu corazón, más agradecerás la esperanza que Cristo trajo a tu corazón. Así que Dios da esperanza en medio de la más profunda oscuridad. Vemos al versículo 1, capítulo 9, empieza con dos palabras, dice: mas no habrá siempre oscuridad. Y cuando uno lee este pasaje, no te queda otra que decir: ¿de dónde viene esto? ¿Qué me estás diciendo, Isaías? Y entonces tiras hacia atrás, capítulo 8, porque si tú lees el 9:1 con 8:22, te das cuenta que están
relacionados. Alguien dijo que hay pasajes en la Biblia que no están bien divididos. Sabemos que los capítulos y los versículos no son divisiones inspiradas por Dios, ¿de acuerdo? Son una facilidad que alguien introdujo para poder llegar al capítulo y al versículo de un modo rápido y muy efectivo, desde luego que sí. Pero no siempre la división de capítulos es precisa. Y este es uno de esos casos. Decía el profesor que enseñó esto, dice, aquí parece ser que el que ponía los capítulos lo hacía cuando separaba su caballo. Separa el caballo, al capítulo nuevo. Y aquí separa el caballo sin tener necesidad. ¿Por qué? Porque el capítulo 9, versículo 1, es continuación directa del 8:22. ¿De acuerdo? Así que para poder comprender estos versículos tenemos que tirar hacia atrás. Y para poder comprender el capítulo 8 hay que comprender el capítulo 7. Así que en esta mañana vamos a empezar a ver brevemente un poco el trasfondo histórico que encontramos en el capítulo 7 de Isaías, lo cual va a pavimentar el camino para comprender el 8 y finalmente comprender el capítulo 9 con mejor entendimiento. Así que primeramente en el 7 encontramos la apostasía espiritual a la cual había llegado el pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 7 tenemos que Acaz, el rey Acaz, era un rey perverso. ¿De acuerdo? El rey Acaz era un rey perverso. Versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Así que aquí tenemos algo a lo que cogernos, un trasfondo histórico que podemos identificar. Esta es la situación en la que Isaías 9, versículo 6, está ligada íntimamente. ¿De acuerdo? Acaz es rey y Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, se alían para atacar a Jerusalén. Ahora, ¿qué sabemos de Acaz? Porque aquí no nos dice nada. Vamos a 2 Reyes, capítulo 16, versículo del 1 al 4. 2 Reyes 16, del 1 al 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, que es rey de Israel, del reino del norte, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Brevemente, después de Salomón, tenemos a Saúl primero, tenemos a David, tenemos a Salomón, hijo de David. El reino se divide bajo el hijo de David, el hijo de Salomón, que es Roboam, ¿de acuerdo? Y tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Israel se considera el reino del norte y Judá se considera el reino del sur, ¿de acuerdo? Así que los dos son judíos, pero uno es el reino del norte y uno es el reino del sur, y son enemigos y luchan entre ellos, ¿de acuerdo? Están divididos. Entonces, la línea de David sigue por el reino del sur, por Judá, ¿de acuerdo? Peca es el rey del norte, de Israel, y Acaz es el rey del sur, ¿de acuerdo? Así que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, que es el reino del rey, el reino del norte, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, ¿de acuerdo? Norte y sur. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que cuando Isaías está escribiendo 7, 8 y 9, este rey es el rey que está gobernando. Y la Biblia dice que este rey era un rey malo, pero no un rey malo, ya está, era un rey muy malo, que hasta pasa a sus hijos por fuego.
sacrifica a sus hijos en el fuego. Era el primer rey de Israel que llegaba a tal, de norte y de sur, que llegaba a tal extremo. Era un muy mal rey. Y peor todavía, cuando él procedía de 4 buenos reyes. No fueron los mejores, pero la Biblia identifica a los reyes, los de norte fueron todos malos, pero los del sur hubieron buenos reyes, hubieron muy buenos reyes y hubieron malos reyes. Y él era hijo descendiente de 4 buenos reyes. Joás, Amasías, Uzías y Jotam son considerados buenos. Así que tenía una buena historia detrás y bastante constante. Pero él, por algún motivo, dejó su buena herencia y empezó a seguir la maldad de los pueblos a los cuales Israel había echado. Hasta el punto que incluso llegó a sacrificar a sus hijos en el fuego. Y por culpa de sus decisiones, por culpa de su apostasía espiritual, de dejar los caminos de Dios, de buscar a los Baales, a la idolatría, Dios empieza a castigar a Judá constantemente. Y tienes a los sirios, a Israel, a Edom, a Filistea, incluso a Siria, atacando y despojando el reino del sur constantemente. Reinó por 16 años, pero fueron 16 años horribles. Por supuesto, era responsabilidad del rey el guiar al pueblo. Cuando el rey era bueno, el pueblo andaba con Dios. Cuando el rey era malo, el pueblo se desviaba de Dios y Dios traía castigo. Había una responsabilidad enorme puesta sobre los hombros del rey. El rey no solo gobernaba y vivía bien. Salomón vivía excelentemente. Tenía todo tipo de placeres, tenía todo tipo de posesiones, tenía tierras, tenía todo lo que quería. Pero tenía una responsabilidad descomunal a la hora de gobernar. Así todos los reyes que vinieron tras él. Y Acaz tenía la misma responsabilidad. Pero por su culpa, por no andar como debía andar, por no obedecer a Dios, trajo consecuencias a todo el pueblo de Judá. Esto me hace pensar un poquito, porque sobre todo los padres tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. Y esa responsabilidad recae en ti, en los padres. Tanto el padre como la madre. Pero más sobre el padre, porque el padre es el líder de la familia. Y es aquel que tiene que velar por la salud espiritual de la familia. Está en nosotros la responsabilidad. Y Acaz pervirtió sus caminos y todo el pueblo pagó las consecuencias. Padres, os animo a que velemos por la salud espiritual de nuestros hijos. Seamos buenos ejemplos. Yo os animo a ser fieles al Señor, a ser fieles a la iglesia, a poner la iglesia como la prioridad. Yo doy gracias públicamente, se está grabando, a Dios por mis padres, por mi padre, porque no importaba lo que hiciese ese domingo o qué ocurriese ese domingo, el domingo estábamos en la iglesia. No habían partidos, no habían vacaciones, no había... Solo podía haber enfermedad, y grave. Pero el domingo íbamos a la iglesia. ¿Y sabes por qué para mí no fue problema? Porque él fue el ejemplo a seguir. Y él es el que estaba el primero. Y él es el que abría la puerta de la iglesia. Y él es el que nunca fallaba. ¡Nunca! No puedo recordar ningún domingo en que él no fuese a la iglesia. Y eso se ha quedado grabado a mí. Fue mi ejemplo. Y doy gracias por ello. Os digo, padres, a que no permitáis que haya nada el domingo que haga que vuestros hijos no asistan a la iglesia. Que hagan que tú no asistas a la iglesia. Ni familia, ni actividades, ni excursiones, ni partidos, ni nada de nada.
Y si tú tienes ese principio, y por supuesto, entendemos, ¿de acuerdo? Cuando hay guardias, cuando hay trabajo, es lo que es. Pero para el trabajo, no sé, no hay excusas. Pero para la iglesia hay todo tipo de excusas. ¿Sabes por dónde voy, verdad que sí? Si sois ejemplos a vuestros hijos, después podéis esperar que los hijos hagan aquello que vosotros. Tanto buen ejemplo como mal ejemplo. Ay, es que mi hijo no viene a la iglesia, no sé por qué no viene a la iglesia siempre. Ah, es que tú tampoco has ido a la iglesia siempre. Y tú considerabas que eran excusas viables, pues a tus hijos considera que son excusas viables. Y no le digas nada, porque no puedes decirle nada. Acaz fue un mal rey y el pueblo siguió su ejemplo y pasaron por años graves. Vigila cómo andas y qué ejemplo das a tu familia. En fin, Acaz era un rey perfecto y hubieron varios eventos históricos relevantes en este periodo, ¿de acuerdo? Y tú lees Segunda de Reyes y Crónicas también y te das cuenta que realmente que el rey Acaz reina durante 16 años, que sería del 732 al 716 antes de Cristo. Y la mayor amenaza a la que se enfrenta Acaz es la alianza que Peca, rey de Israel, y Rezín, rey de Siria, hacen. Y por supuesto en aquel entonces Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, empezaba a levantarse con gran poder y era una gran influencia y empezaba a atacar a las tierras del Levante. Y hay una gran alianza para luchar contra la amenaza de Tiglat-Pileser III. Pero Judá decide no unirse. Así que Peca y Rezín se alían para atacar a Acaz, deponerle y poner un rey a su gusto para que se una a esa alianza contra Asiria. ¿De acuerdo? Ese sería el contexto histórico. Pero a pesar de que Judá tiene grandes pérdidas por culpa de esta alianza, y a pesar de que Judá es un rey, está gobernado por un rey que es perverso, Dios decide proteger a Judá para que no sea exterminada. Tú coges a 2 Crónicas, capítulo 28, y la pones al lado de 2 de Reyes, capítulo que hemos leído ahora, 16, y te das cuenta que son un poco contradictorios, o aparentan ser un poco contradictorios. Pero el punto es este. El punto es que Peca y Rezín atacan constantemente a Judá. Judá pierde, pero Peca y Rezín no son capaces de tomar Jerusalén y destruirla como era su plan. ¿De acuerdo? Así que Dios permite dolor, castigo de muchas avenidas por un tiempo, pero no permite que Judá sea extinguida. Por supuesto, estaba bajo la promesa. Y Dios, vemos que manda a Isaías a tranquilizar a Acaz, quien a su vez, después de escuchar el mensaje de Isaías, coge y despoja el templo y envía dinero al rey de Asiria para que le proteja. Y este le protege, pero no le protege, porque después también le invade. ¿De acuerdo? Isaías 7, versículos 3 al 4, dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Así que Isaías es enviado a Acaz para que ante este ataque inminente de Rezín y de Peca, él se tranquilice. ¿Por qué? Porque yo te voy a proteger. No vas a ser extinguido, ni nadie te va a reemplazar como era el plan de Peca y de Rezín, rey de Siria.
Sin embargo, como ya he dicho, Acaz sigue sin arrepentirse y ahonda más y más su pecado y rebelión contra Jehová. Y finalmente, y fiel a la promesa de Dios, la alianza entre esos dos reyes, Peca y Rezín, cae, se rompe. Rezín muere a manos de los asirios y no pueden conquistar y destronar a Acaz. En 2 años son historia. ¿De acuerdo? Este ataque desaparece. Tiglat-Pileser III captura Damasco, la capital de Siria, y derrota a Peca y toma la gran mayoría del territorio del Reino del Norte, incluyendo Galilea, y los lleva al cautiverio. Digo esto porque a continuación viene Oseas, no el profeta, el rey Oseas, que es el último rey del Reino del Norte. Este Oseas reina por 9 años bajo el dominio de Asiria, quien al final se subleva contra ellos, contra Siria, y se alía con Egipto. Y una mala alianza, porque Asiria destruye tanto Egipto como a Peca, a Oseas, y finalmente en el año 722 a.C., Israel, el Reino del Norte, deja de existir. Son esparcidos por toda la tierra y hay gente que llega a esa zona del Reino del Norte, y de la mezcla de ellos aparecen los, ¿alguien lo sabe? Samaritanos. ¿De acuerdo? Los samaritanos provienen de esta mezcla de los que quedan del Reino del Norte con aquella gente que habían sido traídos por los asirios a la zona. Y los judíos del Reino del Sur los llaman los perros mestizos. ¿De acuerdo? Porque es una mezcla. ¿Os acordáis que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? ¿De acuerdo? Esa es la razón, porque no tenían la raza pura judía. Un judío no podía unirse a alguien que no era judío. ¿De acuerdo? El Reino del Norte, que había abandonado a Dios hacía mucho tiempo ya, en el año 722 es eliminado totalmente bajo el reinado de Oseas, y bajo los asirios son deportados. No son deportados, son repartidos. La gente es mezclada para evitar que hubiesen nacionalismos. ¿De acuerdo? Y de esa mezcla aparecen los samaritanos. Letra C, el Mesías anunciado. El Mesías anunciado. Fíjate que Isaías 7 e Isaías 9 tenemos 2 clásicos de Navidad. Pero qué fuerte, ¿no? O qué interesante. Clásicos de Navidad en un tiempo donde el rey era perverso. Pero son clásicos de Navidad. Pero están dichos, profetizados, en un tiempo de dureza espiritual, de amargura espiritual. Y aquí vemos Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este versículo, por supuesto, en Navidad casi siempre, no sé para qué extraño, pero bueno, casi siempre aparece narrado por un niñito, una niñita. ¿Verdad que sí? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Yo lo he dicho. Y seguro que tú también. Pero el trasfondo detrás es de perversión espiritual. Cuando Isaías hace esta profecía, lo hace porque hay un rey, Acaz, que es perverso, que es horrible, pero es como un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Siguiente versículo, Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El mismo contexto. El mismo contexto. Versículos de Navidad, pero que están grabados en un tiempo de oscuridad y perversión. Pero esta es la bondad de Dios. Esta es la esperanza que Dios da a un mundo sumido en oscuridad. Que incluso en tiempos perversos, Dios da luz de esperanza.
cuando todo parecía mal, cuando el pueblo estaba asediado, cuando el rey en gobierno era un rey horrible. Aquí hay una profecía, una esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, el nacimiento de Cristo. Así que vamos a ver un poquito la condición de este pueblo. La condición de este pueblo. Pero hay que botar un poco de agua porque si no, pues me llevo un poquito de agua. Perdón. La condición de este pueblo. Capítulo 9, versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad. Esto es lo que da comienzo al capítulo 9, que nos dice estos nombres. Léelo todo un tirón y te das cuenta que hace mucho sentido. No vamos a leer 7, 8 y 9, ¿de acuerdo? Porque es muy complicado, es muy largo y no podríamos. Pero ya lo explico yo. No habrá siempre oscuridad. La llegada del Mesías llega en un tiempo de oscuridad y tiniebla espiritual. ¿Os acordáis de lo que hemos leído al empezar la reunión en Juan capítulo 1? Dice el versículo: la luz verdadera venía a este mundo. La luz. ¿Por qué viene la luz a este mundo? Porque es un mundo ¿de qué? De oscuridad. La luz resplandece en las tinieblas. A lo suyo vino y los suyos no recibieron. Ahora, si tú equiparas la luz y las tinieblas, lo suyo y no lo recibieron, te das cuenta que no lo recibieron. ¿Por qué? Porque eran tinieblas, estaban en tinieblas. La luz vino, pero las tinieblas no la recibieron. ¿Cuál era la condición? Muchas gracias, Diego. La condición de este pueblo. Esta apostasía. La apostasía de este pueblo. Fíjate, capítulo 8, versículo 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Este versículo cuesta un poco entender, porque si lo analizas, dices, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Porque no está Rezín y Peca atacando a Judá. ¿Cómo es que se regocijan en ellos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es lo que pasa. Acaz es un mal rey. El pueblo está pagando las malas decisiones de este rey, así que ya están cansados. Peca y Rezín van a atacar y quieren deponer al rey. Y el pueblo, este pueblo, en vez de decir ni uno ni otro, vamos con Jehová, lo que hacen es, vamos por esta rebelión, por ese ataque de Rezín y de Peca. Por eso dice aquí este versículo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. Y se regocijó ¿con quién? Con el ataque de Peca y de Rezín. ¿Para qué? Para sacar ya a este rey Acaz, destronarlos y tener victoria, tener tranquilidad como estos dos pueblos tienen. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que haber hecho? No buscar a Rezín y Peca, sino buscar a quién. Buscar a Jehová. Buscar a Jehová. Pero no, que lo que hicieron, desecharon las aguas que corren mansamente de Siloé. Las aguas de Siloé brotaban del monte Sión en el lado sudoeste de Jerusalén, fluían tan suavemente como el aceite, sin ningún murmullo. De él dependía la existencia y la continuación de Jerusalén. Si no hay agua, no hay vida. Así que esas aguas eran importantísimas para Jerusalén y eran aguas tranquilas. No era un gran torrente, como por ejemplo el río Tigris o el río Éufrates, sobre el cual Asiria estaba fundada, Nínive. Un gran río. No, era un río apacible.
Y Dios está diciendo, no te fíes del poder del enemigo. No busques su grandeza. Encuentra descanso en las aguas tranquilas que Dios te da. Porque el poder no está en la fuerza exterior. El poder está en Dios. Pero este pueblo había desechado a Dios. Habían encontrado su consuelo en esta alianza. Juan Calvino escribe, las aguas pequeñas y mansas deben ser más apreciadas por nosotros que los ríos grandes y rápidos de todas las naciones, y no debemos envidiar el gran poder de los impíos. Dios quiere que tú pongas tus ojos en Él. Y este pueblo había desechado a Dios. Número 2. No andaba por buen camino. Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. No caminase por el camino de este pueblo. La función y propósito del profeta no era solo anunciar aquello que estaba por venir, profetizar, ¿de acuerdo? Un niño nos es nacido, sino que era la herramienta que Dios usaba para exhortar al pueblo a volver a los caminos de Dios. Y Dios le dice, no andes por el camino de este pueblo, porque su camino es malvado. Esta era la condición del pueblo. Habían desechado a Dios y además estaban andando, por supuesto, en mal camino. Fíjate lo que dice Jeremías 35:15, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar. Y por cierto, Jeremías viene después de Isaías y está ya al final, cuando el pueblo ya ha sido deportado, ya están al final. Y Jeremías dice, he enviado siempre los siervos, los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno, de vuestro mal camino. Un profeta amonestaba al pueblo de Israel. Era como una señal que pone a fin de carretera, precipicio. Y tráfico no te va a poner una señal. Te va a poner ¿cuántas? Te ponen muchas. Si el camino son 2 kilómetros de camino y al final hay un precipicio, te pondrá una señal aquí, una señal aquí, una señal aquí, te pondrá varias señales aquí, te pondrá para que tú sepas que, ojo, que el puente no está acabado. No pongas una señal si no la ves, si la ves bien, si no, te matas. Te va a avisar constantemente. Dios enviaba a los profetas con la misma intención que las señales. Si tú sigues ese camino, sabe que abajo hay un precipicio. Y envía profeta, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Para qué? Para que volviesen al camino bueno. Pero no, iban por mal camino. Ezequiel 33:11, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Zacarías 1:3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está enviando profetas para que avisen de que hay algo que va a ocurrir. ¡Volved! No andaban por un buen camino. Número 3, tenían un enfoque incorrecto. Isaías 8:12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Era un pueblo que andaba enfocándose en lo físico, en el poder físico, en la fuerza del ejército, en la fuerza de los reyes. Su enfoque no estaba puesto en mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Su enfoque estaba puesto en lo terrenal, en aquello que corta, en aquello que es físico. Esa era la condición del pueblo. Un enfoque incorrecto. Pero gracias a Dios había la fidelidad de unos pocos. Porque dice, este pueblo, el pueblo de Judá, el de norte ya, olvídate, ya está fuera. Pero el de Judá, este pueblo me ha desechado, no camina por buenos caminos, no tiene el enfoque correcto, pero hay un poco de gente, un remanente, un grupito, que son fieles. Y tienen, número 1, la certeza de la presencia de Dios.
Vamos un poquito al Salmo 46. Salmo 46. Voy a leer el 10, perdón, 8, voy a leer Isaías 8:10, y vamos a ir al Salmo 46. Dice Isaías 8:10, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque, dice, Dios está con nosotros. Este nosotros es este grupo pequeño, reducido, de personas fieles. Pero fíjate lo que dice el Salmo 46, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Isaías capítulo 8, versículo 10 dice, Dios está con nosotros. De hecho, es que no tenemos tiempo ahora, pero si veis Salmo 46 y Isaías 8 están muy relacionados entre sí. Son muy parecidos. Salmo 46 y Isaías 8. Pero este grupo de personas puede decir, y está confiado y tiene certeza de la presencia de Dios, de que a pesar de que hay perversión, de que estamos siendo atacados, de que la gente se ha apartado de Dios, de que el pueblo no anda por buenos caminos, hay un grupo de personas que puede decir, Dios está con nosotros. Tienen certeza de la presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 1, Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahora, ¿puedes pintar algo más oscuro que eso? ¿Una situación más negra que esto? ¿Habéis visto algunas de esas películas que son apocalípticas, donde el mundo se acaba y donde hay desgracias naturales por todas partes? Y tú puedes decir ahí medio, Dios está conmigo, estoy tranquilo, a pesar de que los montes se traspasen al corazón del mar. Y en una época de perversión total, ese pequeño grupo de personas, reducido, puede decir, Dios está con nosotros. Número 2, tiene certeza de la protección de Dios. Ni temor ni miedo, porque Dios protege más de lo que un gran ejército pueda proteger. Tienen certeza de la liberación de Dios. Versículo 17 de Isaías 8 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esperaré y confiaré. ¿Por qué dices esperaré? ¿Por qué dices esperaré? Porque todavía no ha llegado, ¿verdad? ¿Por qué dices confiaré? Porque todavía va mal. Pero la confianza del justo espera y confía en que Dios gobierna sobre todas las cosas. Esperaré y confiaré. Tienen la certeza de la liberación de Dios. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y fíjate, de nuevo Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por lo tanto, confiaremos, por lo tanto, esperaremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es lo mismo. Está diciendo, está haciéndonos ver que aunque este monte caiga en ruinas, y está ocurriendo, y tú estás ahí viéndolo, cómo se caen las piedras, cómo se viene hacia ti, cómo viene la lava, cómo se ha abierto una abertura en medio, el agua está fluyendo. ¿Y qué dice? Yo confiaré en Jehová. Y finalmente, la decisión de los pocos.
Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, ¿a quién? A los discípulos. Versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ese grupito, ese discípulos, ¿de acuerdo? Y 19 es Isaías hablando a los discípulos. Y si os dijeren, preguntad, ¿a quién? ¿A quién dice aquí? A los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y este versículo va dirigido a estos pocos entre el pueblo que dicen con Isaías, Dios está con nosotros. Hermanos, aquí estamos nosotros hoy en día. Porque vivimos en días oscuros, en días de perversión espiritual, emocional, física, lo que tú quieras. Miras donde mires, hay perversión en todas partes. Pero tú formas parte de ese grupo reducido de personas que puede decir, Dios está con nosotros. Que aunque el monte caiga al agua, aunque las leyes que se aprueben sean nefastas, yo sigo confiando en Jehová. Quiere decir que a pesar de lo que está ocurriendo ahora mismo, yo puedo seguir confiando y tener la certeza de que Dios está conmigo. Pero fíjate, es ridículo preguntarle a los muertos por los vivos. Y es lo que dice, los agoreros, los adivinos nos dicen, preguntad. Y alguien con su sano juicio dice, ¿le voy a preguntar a un muerto lo que yo necesito? ¿Es que eres tonto o qué? Pero si todo el mundo lo hace. Toda la sociedad pregunta a los muertos. Todas las culturas preguntan a los muertos. Todas las religiones preguntan a los muertos. ¿Eso que tenía aquel entonces? Porque todos eran paganos. Todos se postraban ante el leño, ante la piedra, ante la estatua, buscando dirección, buscando salvación. Y ellos en el grupo reducido que confiaban en Jehová. Y si os preguntan, responded, ¿hace sentido preguntar a los muertos acerca de los vivos? ¿Qué es lo que hizo Saúl cuando buscaba dirección? A quien llamó fue la bruja de Endor. Y esta mujer trajo a Samuel. Es un pasaje conflictivo. Samuel, que le dio un mensaje. Pero consultaremos a los muertos. Isaías dice, ¿cómo responde Isaías? Muy interesante. A la ley y al testimonio. Que esta discusión que tenemos entre preguntar o no a los muertos sea juzgada por la ley de Dios. A la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que responder a cuando alguien intente rebatir lo que creemos. A la ley y al testimonio. Te dice, le responde, se te quedará así como, ¿qué dices tú? ¿Qué dice la Biblia? ¿Consultaré a un leño? ¿Haré lo que hace la gente? ¿Locuras? ¿En nombre de la sociedad? ¿En nombre de la libertad? A la ley y al testimonio. Si no respondes como la Biblia dice, es que no te ha amanecido, es que no hay esperanza en ti. Eso es lo que Isaías dice a este pequeño grupo reducido de personas que ponían su esperanza en Dios. En Jehová es claro. Pero la condición de este pueblo era muy distinta. No era ese grupo reducido. Era un grupo de personas, un gran grupo de personas que había desechado a Dios, que se había apartado del buen camino y que tenía el enfoque en otra parte. Así que llegamos a 21 y 22 de Isaías 8 y dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
cuando uno no responde de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque no tienen esperanza. Y cuando no hay esperanza, hay fatiga. Cuando no hay esperanza, hay hambre espiritual. Cuando no hay esperanza, hay enojo. Cuando no hay esperanza, hay maldición y orgullo, tinieblas, oscuridad y angustia. Y este es el estado de este pueblo. Este es el estado en el que la profecía de Isaías 9 es dada. No tenían esperanza porque habían rechazado a su Dios. Se habían apartado de Él. Este es el camino que escogieron los muchos cuando decidieron no escuchar las advertencias de los profetas. Israel fue llevado en cautiverio en el año 722 a.C. y Judá en el 605, en el 597 y finalmente en el 586 en la tercera deportación bajo Babilonia. Abandonaron a su Dios y Dios los castigó. Después de Nehemías, después del retorno o de los retornos, el silencio de Dios llega a 400 años. La oscuridad se apodera del pueblo. Las tinieblas lo llenan todo. Solo unos poquitos, como por ejemplo Simeón y Ana, María, José y algunos pocos, seguían fieles. Eran de aquellos que decían: confío en Dios, sé que Él está conmigo. Pero fíjate, es en ese momento cuando el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 1 del capítulo 9. Así que, bajo este contexto, Isaías sigue hablando y, como veremos brevemente la semana que viene, Dios anuncia a través de esta profecía el nacimiento de este niño, cuyos nombres son admirable, ese Dios admirable, ese Dios consejero, ese Dios Padre nuestro, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. Tú coges estos epítetos, estos adjetivos que acompañan a este nombre, y pones a este rey en medio de esta situación, de este pueblo, y te das cuenta que la luz que emana de él, que emana de estos nombres, da esperanza al corazón en un mundo sumido en oscuridad. Y, hermano, es la misma esperanza que celebramos hoy en día, en la Navidad. Es la esperanza de la luz en un mundo sumido en